Muy buenas tardes, estimados estudiantes del Felipe Guamampú Ayala, número 1190. El día de hoy daremos inicio a la clase del área de comunicación y para comenzar vamos a tener los acuerdos de convivencia, que pues en cualquier lugar, en cualquier situación, son importantes para poder convivir bien en lo que corresponde, en este caso, a las clases virtuales. En primer lugar, les pediría y los felicitaría a ustedes dos por respetar la asistencia y la puntualidad de la clase. Eh, Ingresamos a la sesión virtual con nuestros nombres. En mi caso, me llamo Marco Izábal y mi nombre en el aula virtual es Marco Izábal. Mantener el micrófono en silencio, por favor, para que no hayan interrupciones, a menos que vayan a participar. De ese modo, pues, generamos el diálogo. Levantar la mano para participar si es que quieren, pues, opinar, comentar, dar ideas, preguntar. El trato debe ser respetuoso y amable entre todos los participantes. Y si alguien ingresara atrasado, por favor que mantenga su micrófono en silencio y que escriba su nombre en el chat para poder identificarse. En este caso, para que el profesor pueda identificarlo. Ok, comenzando, tenemos una pantalla en blanco. Quisiera que me digan qué es lo que observan en la imagen. ¿Alguno? Pues exactamente, sí, observamos una grabación. En este caso, observamos una grabación de una persona. ¿Y qué está haciendo la persona? ¿O qué piensan que está haciendo la persona? Si es que no pueden hablar o no tienen micrófono, por favor, escriban en el chat. Carlos Romero, ¿puedes escribir en el chat? Aldair Romizonco, ¿puedes escribir en el chat o en todo caso puedes activar tu audio, por favor? Aldair, Carlos. Uy, parece que se han ido a almorzar. Bueno, continuemos. En todo caso, por favor, si es que no logran escuchar, avísenme. Si es que no logran visualizar, también avísenme, por favor. Yo voy a estar atento tanto al chat como al audio, ¿sí? Continuemos, pues. En este caso, tenemos una grabación de una persona que está cocinando, o al parecer es un chef. Tiene una vianda o tiene una especie de recipiente en la que hay un líquido rosado, tal vez que sea gelatina, o tal vez sea alguna comida de algún lugar, pues, eh, ya sea de Perú, ya sea de otro país, pero principalmente lo que tenemos es una grabación. A continuación tenemos otra imagen. En esta imagen podemos presenciar varias personas. ¿Qué más pueden observar? Pienso nuevamente que ustedes no pueden participar por el audio o por el chat. Bueno, está bien, como hoy es la primera clase, pero posteriormente me gustaría que por favor participen. Por ejemplo, tenemos una persona muy molesta que tiene un papel en la mano eh, y ahí en su pensamiento, en esa especie de viñeta, si ustedes han visto los cómics, pueden ser, por ejemplo, los cómics de los superhéroes, de los Avengers, que están de moda esos superhéroes. En los cómics hay viñetas donde se pueden dar los pensamientos, las ideas de los personajes del cómic. En este caso, tenemos a una persona con, o si pueden identificar a la persona,
que está vestida de negro, parece molesta. Y hay un muro con un agujero. ¿Qué habrá pasado? Además, tenemos a otra persona, a una señora tal vez, o una señorita, que en su viñeta, en su globo, tiene una serie de personas reunidas. ¿En dónde? ¿En una piscina tal vez? Seguramente es mucha la conglomeración, mucho el bulto, el tumulto, y por su expresión parece estar un poco intranquila la señora o la señorita. Además, tiene en otro globo unas gotas. De repente, ¿qué habrá pasado? A la señora o señorita de repente la habrán mojado y ella no tenía participación en la piscina. Por otro lado, al fondo tenemos a un chico pelirrojo, me parece, el cual tiene una bicicleta. Una bicicleta en el pensamiento. ¿Qué será esa bicicleta? ¿Qué se imaginan ustedes? Quizás el chico haya salido a manejar bicicleta y se haya caído. O tal vez haya salido a manejar bici y haya visto algo que pues nosotros no hayamos visto antes. Además, hay otra persona que, si se dan cuenta, su cabello es ruloso, rizado. Está aquí cerca a la señora que habíamos analizado anteriormente, sus pensamientos, o a la señorita, y tiene un gato. ¿Qué habrá pasado con su gato? ¿Se habrá perdido? ¿Habrá comprado un gato? ¿Se habrá encontrado un gato? ¿Qué habrá sucedido, pues? Entonces, todo este conjunto de historias, por denominarlas de algún modo, ¿qué creen que son? ¿Alguno tiene algo en mente? ¿Puede escribir alguno en el chat? ¿Ninguno? Pues son anécdotas. Estamos viendo que estas personas están contando una especie de anécdotas en grupo. Vamos a presentar el propósito de la sesión. El propósito de la sesión es adecuamos nuestra grabación de anécdotas. Y mi nombre es Marco Antonio Eguizábal Espinosa y soy el profesor correspondiente al área de comunicación. Uy, parece que Carlos nos abandonó. Solamente quedamos tú y yo, Aldair. Bueno, continuemos pues. Cualquier cosa, escribes en el chat, por favor. Saberes previos y conflictos cognitivos. Bueno, Aldair, me gustaría que participes al menos, pues, si estamos los dos. ¿Qué sabes de la planificación o adecuación de grabaciones? Aldair, Aldair. Bueno, dentro de lo que es la planificación o adecuación de grabaciones, tenemos que existen especies de estrategias para poder planificar o adecuar una grabación que nosotros tengamos pensado filmar, efectuar. ¿Alguna vez, Aldair, has planificado grabarte por celular o computadora? Eh, no lo sé, supongo que sí, tal vez, o tal vez no. En caso sea que te has planificado, muy bien, porque eso te ayuda a que la grabación sea más fluida, a que la anécdota, lo que tienes pensado decir en la grabación sea más, tenga más coherencia, más cohesión, eh, pueda ser de manera corrida, no tengas tantas muletillas, etcétera. Y si fuese el caso que no, si es que no te has planificado alguna vez para grabarte por celular o computadora, pues este podría ser un buen momento para que comiences a planificarte, porque
ahora vamos a tener un trabajo en el que voy a necesitar que planifiques qué es lo que vas a hacer para posteriormente grabarte. Pero eso lo voy a explicar después todavía. ¿Y cómo podrías planificar la grabación de una anécdota? Algo que se te ocurra, ¿qué puede ser? Tal vez, no sé, identificar quizás el tema, el propósito, tal vez el destinatario, el registro que vas a usar, formal o informal. Podría ser, ¿no? Continuemos, pues. Eh, ¿Cómo se adecua una grabación de anécdotas? ¿Cómo podríamos adecuar una grabación de anécdotas? Me parece que esta pregunta tiene mucha relación con la tercera pregunta, ¿cierto? ¿Cómo podrías planificar la grabación de una anécdota? Mediante tal vez un cuadro donde tengas datos importantes de lo que vas a decir de la anécdota, tal vez. ¿Qué estrategias se emplearán para adecuar una grabación de anécdotas? Igualmente, esta pregunta tiene relación con la tercera, pero en este caso, ¿qué estrategias podemos usar? Eh, Tal vez observar o planificar antes, tener ideas anterior a la grabación, ver qué es lo que vamos a hacer, de qué vamos a grabar, si de cuarentena, si de pandemia, si de coronavirus, que es algo que estamos viviendo hoy en día, si del colegio, si tal vez de algún romance, alguna anécdota amorosa. Continuemos. La grabación de anécdotas. La grabación de anécdotas, este es un poco de teoría. Como concepto tiene que es un audio o un video breve, corto, de corta duración, no es tan extenso como lo sería, por ejemplo, un cuento o de repente un diálogo. Y en este caso es un video breve de un hecho curioso o interesante que se hace como ilustración, ejemplo o entretenimiento. Tenemos que es un hecho curioso, es algo fuera de lo normal, es algo que tal vez sucede, no a menudo, pero tal vez puede sucederte más de una vez, pero igualmente es algo curioso, algo peculiar, eh, y lo utilizamos para entretener, por ejemplo, o para utilizar de ejemplo, de repente para hasta sacar alguna reflexión quizá. La estructura o los elementos de la grabación de anécdotas, pues como todo texto narrativo, efectivamente la grabación de anécdotas es un texto narrativo, tiene un inicio, un nudo y desenlace. Además, cuenta con personajes ubicados en un espacio y tiempo. Entre los personajes, eh, ¿a quiénes podemos poner allí en los personajes? Quizá uno mismo puede ser el personaje de su misma historia. Y en el tiempo en el que estamos viviendo, por ejemplo, el tiempo del coronavirus. El tipo de texto, como lo hemos mencionado en la estructura, es un texto narrativo. Y la intención o el propósito comunicativo es que se suele emplear para entretener o hacer reír a las personas que lo leen o escuchan. Continuamos. Ok, adecuamos nuestra grabación de anécdotas. Justamente todo lo que estábamos hablando, pues lo estamos viendo ahora en una especie de cuadro, en donde pues tenemos el tema, el propósito comunicativo, el destinatario, el registro lingüístico o tipo de lenguaje, el hecho principal y los recursos. Aldair, si aún sigues allí, ¿sabrás alguno o tal vez te habrán mencionado antes alguno de estos conceptos? El tema, el propósito comunicativo, el destinatario, registro lingüístico, hecho principal, los recursos. Si pudieras participar, por favor, te animaría a que actives tu audio.
¿Sí, Aldair? Uy, veo que activas tu audio, pero no te logro escuchar. Supongo que tal vez, me parece que anteriormente han visto ustedes, en este caso tú, has visto la planificación de anécdotas, porque me parece que anteriormente han trabajado en la planificación de anécdotas. En este caso, en la planificación de anécdotas, me parece que también contaron con el tema, con el propósito comunicativo, a quién iba dirigido tu texto, el destinatario, el registro lingüístico, el hecho principal y los recursos. Si es que no puedes hablar de repente por el chat, tal vez por el chat podemos comunicarnos. Voy a escribir. Acabo de escribir en el chat. Aldair, ¿puedes escribir? Ok, ¿qué tal si mejor nos comunicamos por el chat? ¿Te parece? Porque sí me escuchas, ¿cierto? Ok, perfecto, Aldair. Entonces, ¿alguna vez o anteriormente has puesto el tema o has visto o sabrás qué es el tema? ¿El tema de un texto? ¿Sí? Así, con pocas palabras, ¿qué es? No te preocupes si te equivocas. Aquí estamos los dos para aprender. Yo de ti y tú tal vez de la sesión que estamos haciendo. ¿Qué crees que sea? ¿Qué es el tema? Cuando uno dice, ¿cuál es el tema de lo que estás leyendo? Y yo estoy leyendo, por ejemplo, acerca de, eh, no lo sé, ¿qué les gusta ahora a los muchachos? De repente, el fútbol. ¿Qué estás leyendo? Estoy leyendo de fútbol. ¿Y cuál es el tema de tu lectura? Allí viene la pregunta. Tal vez sea de qué trata el texto, Altair, pero cabe mencionar que el tema, el tema del fútbol, claro, en este caso tenemos el tema del fútbol. En este caso tenemos que, en el tema, nosotros tenemos que escribir así para, te voy a dar un secreto, ¿ya? Como aquí estamos los dos, te voy a dar un secreto. En el tema tenemos que poner la frase nominal sin verbos conjugados. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, tenemos un tema de alguna anécdota, podría ser eh, un día en la cocina, o tal vez, mm, ¿te acuerdas al comienzo que vimos unas especies de figuras? Unas imágenes donde habían personas con viñetas y globos, que lo explicamos. Sí, perfecto. ¿Te acuerdas de la persona que tenía un agujero en la pared? Claro, entonces, por ejemplo, podría ser el reclamo por el agujero en la pared, un tema. Como ves, tenemos, o mejor dicho, no contamos con verbos conjugados, solamente frases nominales. A ver si te animas a proponer algún tema. Escríbelo nada más, no hay problema. Si lo relacionamos con el fútbol, por ejemplo, mira, voy a dar un ejemplo. Tal vez podría ser un día de fútbol. ¿Qué tal? ¿Esto qué quiere decir? Que en el día hemos tal vez jugado fútbol todo el día, hemos salido en familia y hemos jugado fútbol,
de repente con papá, con los dos padres, papá y mamá, de repente con los hermanos, con los tíos, quién sabe, de repente todos se unieron a la pichanga y hicimos un equipo de 5 solamente familiares. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, un tema, un día de fútbol. Continuemos, pues. El propósito comunicativo. ¿Qué será el propósito comunicativo? ¿Tendrás alguna idea, Aldair? Uy, está bien, Aldair, no te preocupes. Aquí estamos los dos para aprender. El propósito comunicativo, así básicamente, es la intención que tú buscas lograr en los lectores de tu anécdota. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué es lo que yo quiero conseguir en el lector de mi anécdota? Y para poder, así, otro secreto para que puedas reconocer los propósitos comunicativos en lo que corresponde a la grabación de anécdotas, es que se escribe con verbos en forma no conjugada. ¿Qué quiere decir esto? Escribes con los verbos que terminan en ar, en er. Por ejemplo, entretener a las personas. Otro ejemplo puede ser hacer reír a los estudiantes. ¿Cuál otro propósito crees que podría ser? Entretener a las personas, hacer reír a los estudiantes, reír con mis compañeros y mis familiares. Claro, también podría ser. ¿Ya ves? Vamos progresando, Aldair, vamos bien. Pasemos al destinatario. En el destinatario tenemos a quién va dirigido el texto. ¿Quién crees que pueda, a quién puede ir dirigido el texto? Si yo leo tu anécdota, ¿a quién iría dirigido? Si yo, como profesor, leo tu anécdota, entonces, ¿a quién crees que iría dirigido? Al profesor, claro. Si yo fuese el director de la institución Felipe Guamampoma de Ayala y leo tu anécdota, ¿a quién crees que iría dirigido? Si yo fuese tu director, al director del colegio, claro, al de ir. Entonces, básicamente en el destinatario tenemos dos opciones. Que el destinatario sea detalladamente, es decir, un, un director, un profesor, alguien específico o en general. Por ejemplo, yo escribo mi anécdota y a quién quiero que sea, a los estudiantes del segundo F, a los estudiantes del segundo E, a los estudiantes más específicos, mira, a los estudiantes del segundo E del colegio Felipe Bumamboma de Ayala. ¿Ves? Ese es, esos son los dos términos que tenemos para el destinatario, al detalle y en general. El registro lingüístico o tipo de lenguaje, ¿qué crees que sea? Te doy una pista. Esto viene con las palabras que vas a usar en tu anécdota. ¿Tendrás alguna idea, Aldair? De repente, cuando tú lees un trabajo en, cuando tú lees un trabajo en internet y luego lees un artículo, ¿a quién le cuente mi anécdota? Bueno, a quién le cuentas tu anécdota es el destinatario. El registro lingüístico o tipo de lenguaje es básicamente formal o informal. Si tu texto es formal o es informal. Porque tú cuando vas a escribir
una anécdota al profesor o al director del colegio, ¿cómo lo harías? ¿Formal o informal? Sabiendo que te va a leer la anécdota o te va a escuchar la anécdota el profesor o el director. Muy bien, formal. Y en caso estés escribiendo o estés pues hablando y estás contando anécdotas con tus amigos del barrio, ¿cómo contarías tu anécdota? ¿Formal o informal? Informal, claro. En el sentido de lo formal, pues tenemos las jerarquías. En este caso está el estudiante, luego el profesor, luego el director. Igualmente yo, si yo quisiera escribir o en este caso manifestar o expresar una anécdota al director del colegio, tendría que hacerlo también formal. Pero informal tenemos, por ejemplo, las jergas, que es pues el lenguaje que usamos en un tipo de situación, de contexto, con unas personas de nuestra misma jerarquía. El hecho principal, ¿qué crees que sea? ¿O de qué tratará el hecho principal? ¿Cuál será el hecho principal de nuestra anécdota? ¿Qué crees que sea? De repente tenemos que es el hecho más importante de lo que sucedió en nuestra anécdota, de lo que va a tratar nuestra anécdota. ¿Qué crees? Sí, el hecho principal básicamente es la acción más importante del texto. Es el hecho en sí que nos va a hacer, pues, o reír, o entretener, o de repente entristecernos. ¿Qué tal si yo te cuento de cuántos contagiados hay, pues, ahora en esta pandemia hay muchos contagiados, entonces es un hecho que entristece. Por ejemplo, tenemos, no sé si te acuerdas de la imagen del comienzo nuevamente. Sí, ¿te acuerdas del señor que se estaba grabando con una fuente, con una comida media rosada? Muy bien, entonces de repente el hecho principal para ese señor era que preparé una comida desabrida. Ahora vamos a ver, ya cuando pongamos todo en las diapositivas continuas, vamos a ver más detallado cada uno. Y finalmente los recursos. ¿Qué crees que están los recursos? Lo que vas a usar. Claro, lo que uno va a usar. Eso es básicamente los recursos, pues, materiales físicos o programas, porque en este caso, si vamos a grabar nuestra anécdota, vamos a usar programas, ¿cierto? Para poder expresarnos. ¿Tú conoces algún programa de edición de videos, por ejemplo? Porque eso de edición de videos está también de moda, me parece. Eh, hay varios programas. Ahí, ahora vamos a ver, no te preocupes. Continuemos. Mira, aquí está todo escrito. ¿Qué se escribe en tema? En tema se escribe de qué tratará tu texto. Se escribe en forma de frase nominal, es decir, sin verbos conjugados. Es lo que estábamos diciendo, ¿te acuerdas? Muy bien, continuemos. Los ejemplos que tenemos es, continuando con la imagen del comienzo, el mismo señor que cocinaba. Por ejemplo, un día en la cocina. El reclamo por el agujero del muro, continuando con la otra imagen, que el hombre estaba muy molesto, porque al parecer alguien le había roto un muro de su casa, tal vez. ¿Quién sabe? Jugando fútbol de repente, con la pelota le rompieron una ventana, un muro. ¿Quién empataría con tanta fuerza también, pues? Una salida sin pasaje, etcétera. ¿Y qué se escribe en propósito? Se escribe la intención que buscas lograr en las personas que lean tu texto.
Aquí se escriben verbos en forma no conjugada. Ejemplos: entretener a las personas, hacer reír a mis compañeros. Eso es lo que tú me dijiste, ¿te acuerdas? Tú me dijiste hacer reír a mis compañeros y a mi profesor, con tu anécdota, como tu propósito, ¿cierto? Muy bien, Aldeir, continuemos. ¿Qué se escribe en destinatario? También vimos destinatario. En destinatario se escribe a quién va dirigido el texto, es decir, quiénes leerán el texto. Se puede especificar detalladamente a quién escribir o escribir de forma general a qué tipo de persona se dedicará. Por ejemplo, los estudiantes del colegio, el director. ¿Te acuerdas que estábamos hablando de eso? Que si le escribías al director, al profesor, o a los estudiantes de tu salón, a tus compañeros de clase. ¿Qué se escribe en registro lingüístico? En registro lingüístico escribimos básicamente si es el texto formal o informal, ¿cierto? Muy bien. Así, con las preguntas que te hago, veo también si estás, porque de repente te has ido a almorzar. Mejor ya continuemos. Se escribe informal, se desarrolla en contextos cotidianos, coloquiales y con personas cercanas a nosotros, como tus amigos del barrio, por ejemplo. O formal, se emplea en contextos académicos y con personas de mayor jerarquía. Es decir, el profesor, el director, en mi caso también el director, según a quién va dirigido el texto todo. Continuemos. ¿Qué se escribe en hecho principal? En hecho principal se escribe la acción más importante del texto, es decir, el hecho que hace reír o entretener a los lectores. Por ejemplo, una vez, otra vez recordando la misma imagen del comienzo de la persona que estaba preparando su comida, tenemos: preparé una comida desabrida. ¿Qué habrá preparado para que sea desabrido? ¿Conoces lo que es desabrido, Aldair? ¿Sí? ¿Qué es desabrido? Escríbelo así con tus palabras. Ah, no, no conoces. Eh, Desabrido quizás sea, por ejemplo, ¿alguna vez has comido una comida que no te ha gustado por el sabor? ¿Qué sé yo? De repente te comiste un lomo saltado. Comiste lomo saltado y las papas estaban muy saladas, la carne estaba mal cocinada, el arroz estaba un poco crudo, o alguna comida similar. ¿Alguna vez has comido algo así? Sí, pues podríamos denominar a que esa comida es desabrida. Básicamente que no tiene gusto, no tiene buen sabor. A continuación tenemos, mira, salí de mi casa sin pasaje. Uf, ¿a cuántos no le habrá pasado que han salido de casa sin pasaje? De ahí cómo se regresan caminando. ¿A ti te va a pasar eso al de ir anteriormente? ¿A ti te sucedió? Uy, ahora me vas a contar. De repente de eso puede tratarse tu anécdota, quién sabe, mira. Salí de mi casa sin pasaje. Y ahí me cuentas de qué trata, pues. ¿Qué se escribe en recursos? Se escribe los materiales físicos y programas que vas a emplear para expresarte. Es decir, todo lo que emplees y te sirva para hablar y comunicarte. Ejemplos: celular, laptop, computadora. En estos tiempos virtuales, nosotros estamos usando el celular, la laptop, la computadora. Tú, por ejemplo, seguramente estás desde el celular o desde la laptop o de repente de la computadora con los audífonos y la webcam. También tenemos las, ya ves, desde la computadora. También tenemos las aplicaciones, son las aplicaciones que editan videos. ¿Te acuerdas que te comenté? Mira, hay varias. KineMaster, InShot, Filmora. Son esas aplicaciones con las que puedes recortar un video, reajustarlo, editarlo, poner efectos. También tenemos, mira, a lo antiguo, como era antes. Los papelotes, las diapositivas, bueno, las diapositivas no, pero los papelotes al menos y las imágenes, sí, pues, ¿no?
Anteriormente usamos papelotes para poder eh, comunicarnos, para poder expresarnos, para poder presentar nuestras exposiciones. ¿Tú usaste papelotes al leer? Sí, ya ves, en las exposiciones de repente, ¿no? Y también tenemos más, pues, más recursos, etcétera. Mira, aquí hay un ejemplo de adecuación de nuestra grabación de anécdotas. Esto fue algo que me pasó a mí, te cuento, pues. ¿Se está viendo el leer? ¿Sí? Aldeir, ¿sigues allí? Se me fue el internet un momento, discúlpame. Te sigo leyendo por el chat, no hay problema. ¿Se está viendo Aldeir? Ah, ya, gracias. Discúlpame más bien que se me... El internet, tuve un problema con el internet y se me cortó la señal. Pero aquí estamos, pues, no te preocupes. Te iba a contar, pues, lo que me pasó. Y también por ahí utilizarlo para ejemplo de anécdota. Sucede que una vez eh, me confundí por el horario de clases. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en tema? Confusión por el horario. ¿Te acuerdas cuál es el secreto que te conté para poder escribir el tema? ¿Cuál es? Escribe lo que te acuerdes, no hay problema. Porque aquí los dos estamos para aprender, como te dije. De repente era algo que tiene que ver con la frase nominal. ¿Sí? Ya. Eh, ¿Te acuerdas que te dije que en el tema no se escriben verbos conjugados? Yo como, tú comes, nosotros comemos, él juega, tú juegas, yo juego, jugué, reí, me divertí, ¿cierto? Bien, entonces, este es mi tema, pues, confusión por el horario. Otro tema, ¿qué podría ser? Un día en la cocina, como te comenté, ¿te acuerdas? Y en tu caso, ¿te acuerdas que me contaste de la salida o de la vez que te fuiste sin pasaje? ¿Cómo lo harías? ¿Cómo harías un tema sobre eso? Sobre la salida. Porque en el tema no podrías poner, por ejemplo, salí sin pasaje. O sí podrías poner. No, no. A ver, mira, te doy un ejemplo. Quizás lo voy a escribir, ¿ya? Mira, una salida sin pasaje. ¿Qué podrías proponer? ¿Se te ocurre algo, Aldair? ¿Estás pensando? ¿O ya te fuiste? ¿O se te fue el internet también?
Ah, ahí estás. Pensé que te había ido, como no me respondías. Estás pensando seguramente qué poner en el tema. Ya, continuemos, no te preocupes. Ahorita vamos a ver qué hacer. En el propósito comunicativo, pues tenemos hacer reír a los estudiantes. Hay una persona que está queriendo ingresar. A ver, dame un momento, Aldair. Buenas tardes, Luana Rivera. Bueno, hasta ahora hemos avanzado básicamente lo que es una grabación de anécdotas. Hemos hecho así a grandes rasgos la planificación de nuestra grabación de anécdota o la adecuación. Y para la adecuación o la grabación tenemos el tema, el propósito comunicativo, el destinatario, el registro lingüístico, hecho principal y recursos. Justamente ahora con Aldair estábamos viendo el ejemplo que justamente a mí me había pasado. En todo caso, no tengas audio, puedes escribir por el chat porque ahí estamos interactuando, Aldair y yo, y pues sería muy bueno si te unieras. Como estábamos diciendo, básicamente el tema era de qué trata el texto. Entonces, a mí pues me pasó que yo me confundí por el horario, pero en el tema tenemos que poner una frase nominal, sin verbos conjugados. Por ejemplo, confusión por el horario. Yo me confundí por el horario, sí, pero en mi tema tengo que escribir confusión por el horario. No tiene que haber verbos. En el propósito comunicativo teníamos que poner, o el propósito comunicativo básicamente era la intención que busco lograr en las personas, en los lectores en este caso. Y para poder reconocer el propósito comunicativo, son los verbos no conjugados que terminan en ar, en er. Por ejemplo, Aldair, en este caso tenemos hacer reír a los estudiantes. Eso es lo que me pasó a mí. Y mi intención es pues hacerlos reír a ustedes. Ahora les voy a contar qué pasó. En tu caso, ¿qué sería con una salida sin pasaje tal vez? ¿Te acuerdas que te fuiste sin pasaje? ¿Qué sería? ¿Qué quisieras causar a nosotros, como a Luana, a mí, como lectores de tu anécdota? Sorprender. Sorprender al profesor y a los estudiantes, entonces, podría ser. ¿O a quién más quisieras sorprender? ¿A tu familia con tu anécdota? ¿A tus familiares? ¿Sorprender? Entonces, mira, si juntamos todo, tendríamos sorprender. Mira, lo voy a escribir todavía. Sorprender a mis familiares. Y ahí ya tienes tu propósito comunicativo. Y aquí tenemos que es una forma no conjugada que termina en ar, en este caso en er. Uy, Aldair, Luana nos abandonó. Bueno, espero que luego pueda ver la grabación. Continuemos entonces. El destinatario, en este caso dice estudiantes, porque yo quiero hacer reír a los estudiantes. Si tú quieres sorprender a tu familia, ¿quién sería tu destinatario? ¿Quién crees que sea tu destinatario? A tu familia, ¿cierto? Entonces sería destinatario, familia. O de repente mi familia, porque ahí es ya sabemos que es tu familia, no es mi familia, no es la familia del vecino, no es la familia de Luana, que ya se fue, una lástima. Espero vuelva a entrar. Continuemos. El registro lingüístico, o tipo de lenguaje, formal o informal.
Si tú vas a escribir al profesor y a tus compañeros, ¿qué tipo de lenguaje vas a usar? Formal. Igualmente a tu familia, ¿cierto? ¿O cómo le hablarías a tu papá? Ah, muy bien, formal entonces. O a tu papá, a tu mamá. Continuemos. El hecho principal. Yo le dije a los estudiantes que no había clases, pero realmente sí las había. ¿Te imaginas? Es como que te diga a ti, no hay clases más tarde, pero sí al final hay clases y hago mi Zoom, hago mi videoconferencia. Entonces, en el hecho principal, ¿te acuerdas qué era el hecho principal? ¿Qué era el hecho principal? Era lo la acción más, es la situación más importante de tu texto. Muy bien, Aldair. Es la situación más importante de tu texto. Y en los recursos, pues los recursos que yo utilicé son la computadora, la cámara web, la diapositiva y el Zoom. Continuemos, mira. Aquí están los criterios de evaluación para... es que ahora nosotros vamos a trabajar y vamos a hacer una planificación o una adecuación en este caso de nuestra grabación de nuestra anécdota. Y para ello, pues los criterios que voy a tomar en cuenta, esto también voy a dejarle a tus compañeros, son los siguientes. Esta es una lista de cotejo. Ahí están los números de los participantes que tenemos. Uno, 2, 3, 4, 5. En el segundo F me parece que son 26. Entonces, apellidos, nombres, sus apellidos primero, luego sus nombres. Yo me encargo de llenar ello. Y luego tenemos, adecua bien el tema. Vamos a ver si adecuaste bien tu tema. En la planificación que me vas a presentar, vamos a ver si tu tema, lo que hemos estado hablando hasta ahora, lo has adecuado bien, sí o no. Escribe el propósito en infinitivo. Es básicamente lo que estábamos hablando, ¿te acuerdas? Sorprender a mis familiares, hacer reír al maestro, hacer reír a los profesores, hacer reír a los estudiantes. Y también voy a ver si es que han hecho reír, no hecho reír, perdón, sino si es que han escrito su propósito en infinitivo, con ar, con er. Adecua el destinatario. Voy a ver si han puesto en su planificación, en su adecuación, a quién va a ir dirigido, tanto sea general o sea específico. Adecúa el registro lingüístico en un contexto escolar. En un contexto escolar, ¿tú cómo hablas con los profesores? ¿Qué tipo de lenguaje utilizas? ¿Formal o informal, Aldair? Formal. Claro, en el colegio uno utiliza el tipo de lenguaje formal, ¿cierto? Entonces, el tipo de lenguaje que debes de utilizar para la grabación, la adecuación de la grabación de tu anécdota, es formal. Escribe el hecho principal con un verbo conjugado. El hecho principal, la situación más importante, como lo habíamos dicho hace un momento, vamos a ver si lo has escrito con un verbo conjugado. Tienes que escribir tu hecho principal, tu acción más importante, con un verbo conjugado. Si, por ejemplo, es sorprender a mis familiares, ¿cómo sería el hecho principal? Bueno, ya eso lo vamos a ver ahora. Pero básicamente tienes que poner un verbo conjugado. Por ejemplo, en el caso de la comida, preparé una comida desabrida. ¿Te acuerdas que te comenté la comida desabrida? ¿Sí? ¿Aldair? Ah, sí, pensé que ya se te había cortado el internet, tal vez. Vamos bien entonces. El hecho principal es con un verbo conjugado. La situación más importante con un verbo conjugado. Si tú te olvidaste el pasaje, sería, por ejemplo, eh,
salí sin mi pasaje y no pude tomar carro. Tenemos el verbo conjugado salí. Y voy a ver si han utilizado ese verbo conjugado que te digo. Seleccionas los recursos que realmente se usará, pues lo que hemos hablado, los editores de video, las diapositivas, el Zoom, en todo caso solamente el Word, el texto, blog de notas. Y por último está la evaluación nominal. Eh, Mira, la verdad es que voy a regresar. Lo que tienes que hacer ahora es una adecuación de la grabación de anécdotas. Pero como estamos los dos, pues si quieres podemos hacerlo por el chat, pero ya luego me lo tendrías que presentar en un Word. Yo normal te puedo ayudar. Cualquier cosa me preguntas por el chat y yo te puedo ayudar para intentar hacer eso más rápido. ¿Qué te parece? Y así ya los dos ya nos vamos a almorzar. ¿Qué te parece? ¿Sí? Ya. Entonces comencemos. Vamos a escribir todo por el chat, el tema, el propósito comunicativo, destinatario, y al final todo eso lo conviertes o lo copias y lo pegas en un Word y ya luego me lo pasas por Word o de repente por diapositivas o como tú quieras, porque te acuerdas que los recursos puedes usar muchos, ¿sí? Sí, entonces ya eh, ahí ya tu imaginación puede fluir. Ok, el tema. En este caso, ¿te acuerdas que te conté de la confusión por el horario que me pasó a mí? Eh, ¿Cuál es tu tema? ¿Quieres hacer sobre la salida sin pasaje? Sí. Ya, entonces, ¿cómo sería tu tema si saliste sin pasaje? Escríbelo y yo te digo. Y yo te ayudo si es que falta corregir algo o de repente está bien. Quizás una salida sin pasaje. Un día sin pasaje. Tal vez un día al colegio sin pasaje. Y de repente si te prestaste dinero para poder regresar a tu casa con un carro, porque de repente vives lejos, podrías poner, ¿qué se te ocurre? Préstamo de dinero para el pasaje, tal vez, mira. Escoge uno entonces, escríbelo en el chat. El tema, el préstamo del pasaje. Muy bien, entonces tenemos tu tema. Yo lo voy copiando para que lo tengas todo allí ordenado. Mira, entonces tenemos como tema el préstamo del pasaje. Ok, ¿cuál es tu propósito comunicativo? ¿Qué quieres lograr con esta planificación o en este caso esta adecuación de la grabación de tu anécdota? Acuérdate que tiene que ser un verbo que termine en ar, en er, un verbo en forma no conjugada, entretener. ¿Y qué sería entonces tu propósito comunicativo? Entretener a quien. Entonces tenemos que tu propósito comunicativo sería entretener a los estudiantes. A mí no.
¿Y cómo sería todo? A ver, escribe tu... Ese es el registro. Eh, pero antes del registro tenemos el propósito comunicativo. ¿Y cómo completarías tu propósito comunicativo? ¿Entretener a los estudiantes, al profesor? ¿Así lo escribirías? ¿O cómo? De repente te falta un conector. Muy bien, Aldeir. Entonces tenemos como propósito comunicativo entretener a los estudiantes, al profesor, perdón, entretener al profesor y a los estudiantes. El destinatario, ¿a quién va dirigido entonces? Si en tu propósito comunicativo has puesto que vas a entretener al profesor, a mi persona y a los estudiantes, en el destinatario, ¿qué pondrías? ¿A quiénes vas a entretener? ¿A quiénes a quiénes se dirige tu anécdota? ¿Al profesor y a quién es más? ¿Aldair? Ah, ya, pensé que te había sido porque como ya no me respondías, al profesor y a los estudiantes. Muy bien. El registro lingüístico, muy bien, porque vas a escribir tanto al profesor como a los estudiantes, ¿cierto? Entonces, registro lingüístico formal. ¿Cuál es tu hecho principal? La acción más importante de lo que ha sucedido, que te prestaste el pasaje. ¿Qué pasó? Tú te prestaste el pasaje y ¿qué sucedió? Pensé que tenía pasaje. Claro. Entonces el hecho principal era que pensé que tenía pasaje. ¿Pero realmente tenías? Pero en realidad no. Muy bien. Entonces, tu hecho principal es pensé que tenía pasaje, pero en realidad no. Y finalmente los recursos. ¿Qué recursos vas a usar para hacer tu anécdota? O en este caso para la grabación de tu anécdota. ¿Cómo vas a grabar? ¿Con qué? ¿Vas a filmar tu pantalla con la cámara? ¿Te vas a filmar entonces contando tu anécdota? ¿O por foto? Una foto del escrito que has hecho, ¿no? De la anécdota. Foto, entonces. Eh, y también cómo lo vas a contar. De repente con la computadora, ¿cierto? Por el Zoom, tal vez, o por Word, claro. Foto o Word. ¿Qué más? ¿Y algún filmador de video? Computadora, para que grabe tu pantalla, ¿cierto? De repente algún editor de video, ¿no? Para que puedas grabar tu pantalla. En tu celular o en la computadora, pero en este caso como me he dicho computadora, desde la computadora. Muy bien. Entonces, Aldair, ahí tenemos pues toda la adecuación de nuestra grabación de anécdotas. Ya
con esto, pues, culminaríamos la sesión, pero te vuelvo a hacer recordar eh, que vas a tener que escribir todo lo que yo ya escribí en el chat en un Word o en la foto que me mencionaste con la computadora y luego ya para la grabación el editor de video, pero todavía eso vamos a ver la otra semana. Simplemente tendrías que recolectar toda la información que hemos escrito y finalmente escríbelo en un Word, por ejemplo, o tomarle screenshot a la diapositiva que te enseñé y ya luego me lo presentas y luego lo corregimos. Entonces, ¿qué aprendimos hoy al de ir? Para finalizar ya la sesión. Algo rápido nada más para ya poder irnos, para irnos a comer. ¿Cómo planificar? ¿Cómo planificar? ¿Cómo adecuar? ¿Qué cosa? ¿Te recuerdas? Nuestra anécdota, claro. Nuestra anécdota, pero la grabación de nuestra anécdota, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué dificultades hemos tenido al planificar o adecuar la grabación de nuestra anécdota? Además, de repente, de la falta de nuestros compañeros para poder hacer más interactiva la clase. ¿Qué otra dificultad hemos tenido? ¿Alguna dificultad que hayas tenido? ¿Alguna palabra que no has entendido de repente? ¿Vocabulario? De repente los verbos. Los verbos, ¿no? Porque verbo conjugado, verbo no conjugado. Pero esos son los secretos para poder hacerlos el tema, el propósito, el hecho principal. ¿Y cómo superamos esas dificultades o problemas al planificar o adecuar la grabación de nuestra anécdota? ¿Cómo superamos el entender los verbos conjugados, no conjugados, con la ayuda? Si puedes, con la interacción entre el profesor y el estudiante, ¿cierto? ¿Y para qué nos servirá lo que hemos aprendido hoy? Para luego, ¿qué vamos a hacer luego? Con la planificación que haremos. ¿Te acuerdas? Que vas a usar tu cámara. Y ya, primero hacemos la planificación con lo que hemos aprendido, o la adecuación en este caso, de nuestra anécdota, para luego presentar bien. ¿Y cómo lo vamos a presentar? Mediante una cámara, ¿cierto? ¿Y qué hacen las cámaras? Toman fotos y qué más. Graban, exacto. Entonces, para grabar nuestra anécdota, adecuar la grabación de nuestra anécdota, ¿cierto? Sí. Entonces, Aldair, muchísimas gracias. Has trabajado muy bien hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta pronto. Voy a dejar de compartir. Hasta luego, Aldair. Cuídate. Buena tarde.